Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gusto poder encontrarnos nuevamente en este tiempo de clase. Estamos en el curso Cristo en el Antiguo Testamento. Antes de proseguir con la clase, vamos a tomar un tiempo para orar, para pedir al Señor que nos ayude y nos socorra en el buen entendimiento de esta clase. Amado Señor, buen Dios, Padre, venimos en el nombre de Jesús para suplicarte por nuestra vida, para rogarte porque seas tú, Señor, dirigiéndonos siempre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos permites estar aquí. Amado Señor, dirígenos en esta enseñanza. Te rogamos por nuestros estudiantes, para que estén animados, para que estén gozosos, para que puedan leer sus módulos, para que puedan también, Señor, seguir adelante en esta hermosa tarea de poder aprender de tu palabra, aprender de la sana doctrina y de una buena teología. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos navegado durante 4 semanas, hoy es la cuarta semana, ya han pasado tres, sobre el tema de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entendemos que esta palabra compuesta es una palabra griega por la cual nosotros tenemos que considerar algunas cosas. Una de las cosas que tenemos que considerar es el significado de estas palabras. Salvador, que traduce Jesús, o Jesús, que traduce Salvador, y Cristo, que traduce Mesías, o el ungido en español y Mesías en el hebreo. A lo largo de estas 4 clases hemos querido considerar algunos tópicos muy importantes. Lo primero ha sido que nosotros no podemos encontrar directamente estas palabras en el Antiguo Testamento, debido a que nosotros tenemos que considerar algo. Y lo que tenemos que considerar, mis amados hermanos, es algo muy importante, que el Señor en su infinita misericordia nos permitió entender en su palabra, que está escrita en dos idiomas diferentes, en tiempos diferentes, aunque guardan una misma revelación, un mismo propósito, un mismo plan. A lo largo de este tiempo hemos podido considerar que las promesas, las profecías, la realidad del porqué de las historias bíblicas, de su narrativa, todo está al servicio de un propósito y es la voluntad de Dios. Y el Antiguo Testamento contiene muchas profecías sobre nuestro Señor Jesús, sobre el Mesías. Es tan evidente porque decía dónde iban a ser, quiénes o de quién sería descendiente, cuáles son las señales que acompañarían su vida, cómo iba a morir, habla de su resurrección, habla del tiempo de su estadía entre los muertos, y todas estas profecías se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Su vida y ministerio fueron realizados o cumplidos en lo que nosotros conocemos los evangelios. Y esto es algo muy importante para nosotros, mis amados hermanos, porque la estructura que quisimos darle al pasaje fue muy importante y les advertimos que era muy difícil, por no decir imposible, encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿En qué? En símbolos o en tipologías o en acciones de personajes, porque estas a su vez se convierten más que nada en alegorías. Nosotros en algunas oportunidades, nosotros lo que hacemos es atribuirle estas personificaciones.
Y no sé si hasta aquí alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Lo que encontramos entonces es una estructura temática a lo largo de los 39 libros del Antiguo Testamento. El rey y el reino era el primero, el segundo es justicia y el tercero el pacto. Y hoy quisiera que nosotros consideremos algo muy interesante, aunque debemos reconocer algo que es muy importante porque se nos puede acusar de caer en nuevas verdades. Lo que sucede es que la teología ha ido avanzando y hemos llegado a conclusiones cristológicas, teológicas, a lo largo también de el desarrollo de la humanidad y la comprensión correcta de la teología. Cuando nosotros echamos un vistazo al Antiguo Testamento, nos damos cuenta esa diversidad gramatical en la que se encuentra escrita. Tenemos narrativa, tenemos parábolas, tenemos fábulas, tenemos eh, poemas, tenemos textos escatológicos, tenemos diferentes tipos de estilos narrativos en primera persona, en segunda persona, en tercera persona. Por eso, si nosotros no encontramos una estructura para poder amarrarlos o para poder entenderlos correctamente, nos podemos perder. Por eso nosotros presentamos una particularidad en medio de todo esto y fue decirles cómo podemos ver que hay una misma historia que se está desarrollando y hablamos del reino de Dios, hablamos de la justicia de Dios y hoy hablaremos del pacto de Dios, del pacto de Dios. Lo que en otros ámbitos teológicos se conoce como la teología del pacto. Y la teología del pacto es un sistema de interpretación bíblica, que quiere decir que es una herramienta por la cual nosotros tenemos que interpretar las escrituras, que provee una visión integrada del obrar de Dios en Cristo Jesús en las escrituras. ¿Qué quiere decir? Que amarran cada uno de los libros a una misma idea y propósito. Algunos teólogos usan términos como administración u arreglo en lugar de pacto. Sin embargo, hacen referencia al mismo concepto. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Muy bien. Entonces, Jenicita, ¿qué se entiende por teología del pacto? ¿Alguien de nuestros asistentes que quisiera comunicarnos qué entendió de teología del pacto? Muy bien. Cuando nosotros Esto necesitamos, sería como sello o algo así, como sellado. ok, pudiéramos decir eso y está bien. Lo que sucede es que nosotros en teología necesitamos herramientas para poder hacer una interpretación. Las herramientas para interpretar la Biblia. Entonces es algo que nosotros tenemos que considerar. ¿Cuáles son las herramientas de un buen intérprete para hacer un buen estudio bíblico? Entonces, algunos van a decir, tenemos que saber o entender que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿sí? Esa es una muy buena herramienta de hermenéutica. Yo no sé si ustedes conocen qué es la hermenéutica. No entendí. Pastor,
Es que, por ejemplo, yo pienso que usted nos ha explicado que, digamos, cuando, digamos, se utilizan en la Biblia o en las prédicas pasajes, uno también puede basarse también en otros pasajes bíblicos acerca de ese mismo tema que se está estudiando. Entonces, no sé si será respecto a eso. Ok, eso es algo muy importante. Entonces, nosotros tenemos que reconocer algo, que cuando leemos la Biblia necesitamos interpretarla, ¿sí? Necesitamos dar razones. Entonces, la idea de la hermenéutica es la sustentación, ¿sí? De lo que yo estoy diciendo partiendo de una premisa. La Biblia es verdad. Entonces, como la Biblia es verdad, la Biblia interpreta la Biblia, ya que la hermenéutica es el arte de interpretar el texto, sobre todo el texto de la Biblia, que es el texto sagrado. Ahora, nosotros tenemos que entender que nosotros pretendemos encontrar el verdadero significado de la palabra de Dios. Muchas personas se pierden al interpretar la Biblia. ¿Por qué razón? Porque tienen herramientas equivocadas y métodos equivocados. Entonces, si yo tengo un concepto adecuado de las verdades, de las doctrinas bíblicas, yo voy a poder llegar a resolver la coyuntura para la interpretación. Por favor, si está siendo difícil o no se está entendiendo, pregunten, porque fácilmente muchas personas cuando van a hacer un estudio teológico olvidan que necesitan buenos caminos de interpretación. Muchos para hacer una interpretación, ¿qué hacen? Tienen una o varias versiones de la Biblia, tienen una concordancia, tienen un diccionario bíblico, tienen manuales bíblicos, tienen comentarios bíblicos, tienen una teología sistemática. Pero la pregunta es, ¿cómo llegar a la verdad? Y lo que yo les estoy diciendo, si nosotros tenemos tres temas claros para interpretar correctamente y ver a Cristo en la cruz, para ver a Cristo como el Mesías, son los siguientes. La semana antepasada hablamos del rey y del reino, que la Biblia habla y nos apunta que va a venir el unigénito Hijo de Dios y se va a encarnar y va a nacer y va a estar en medio de nosotros. ¿Cómo leemos el Antiguo Testamento? Cada libro, entendiendo que hay una promesa de que Dios estaría en medio de nosotros y ese es el Mesías, ese es el Cristo, el ungido de Dios. La segunda idea en la tercera semana, nosotros lo hablamos que la semana pasada, es la justicia de Dios. O sea, Dios viene a un mundo caído que tiene que ser redimido para que aquellos que estén en el reino de Dios sean personas declaradas justas. Y es lo que traté de probarles a la clase pasada. Finalmente hoy, lo que les estoy diciendo, ¿cómo entendemos la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Noé, de Matusalén, de Enoc, de Set, la vida de el rey David, de los profetas? Y lo que les estoy diciendo es a través de lo que se llama la teología del pacto, que algunos teólogos no usan el nombre de teología de pacto, sino dicen administración u arreglo. Ahora sí está más claro. El Antiguo Testamento, estos 39 libros que tenemos,
se lee a lo largo de un sistema teológico. Ese sistema teológico nos lleva a pensar, hay un pacto, y es el pacto de Dios consigo mismo. Este pacto se reduce a lo siguiente: un rey, un reino y una ley. Y esto es muy interesante, porque la premisa es buscar la gloria de Dios. Es Dios prometiéndose a sí mismo el desarrollo y la manifestación y la revelación de su rey, de su reino y de su voluntad, porque no puede haber un rey sin un reino, y no puede haber un rey y un reino sin algo que los relacione. Y lo que relaciona a Dios con su pueblo es su palabra, su voluntad. Espero ser claro en medio de todo esto. Si hay alguna pregunta, les ruego que me ayuden, porque muchas veces nosotros nos acercamos a Dios como si Él fuera un ancianito bonachón sentado en una poltrona o en un sillón o en una silla acomodado, relacionándose con su creación como un abuelito con sus nietos. Y la Biblia en ninguna parte, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, nos manifiesta esto. Todo lo contrario, nos dice que Dios es Padre de Jesús y en Jesús adopta a seres humanos que no eran hijos para convertirlos en hijos. Pero ellos que son trasladados del reino de las tinieblas al reino, a su reino, en el reino de él donde gobierna su hijo y donde el Padre se revela a través de su hijo. Tanto así que Jesús dice, nadie puede ver al Padre sino el hijo, y el hijo a quien él quiera revelarle al Padre. ¿Por qué razón? Porque su relación de Dios con su pueblo es a través de su voluntad, de su palabra. ¿Es claro lo que estoy diciendo, mis hermanos? Si ustedes me pueden confirmar que se Eh, está... Dime, ahí, pastor, hay algo nuevo que escuché. Eh, cuéntame. No te entendí. o sea, Dios Padre pactó con Dios Hijo para venir a redimirnos. ¿Sí se refería a eso? Sí, básicamente, o sea, el acuerdo es intertrinitario. O sea, el acuerdo no tiene que ver con nosotros. O sea, nosotros recibimos de manera colateral todos los beneficios del pacto, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hacen un acuerdo para prometerse un rey, un reino y su palabra. Sí, sí, listo, ya entendí. Ok, entonces a eso yo voy. ¿Alguna pregunta más? Entonces, cuando nosotros abrimos la Biblia encontramos dos libros fundamentales, el primero y el último, Génesis y Apocalipsis. Y en todos estos 66 libros se desarrolla la historia de la redención o lo que nosotros llamamos la teología del pacto.
y ella nos genera el marco para nosotros entender que todo lo que Dios se propuso hacer, lo va a hacer. ¿Y esto qué significa? Un rey, un reino y una ley. Por eso nosotros no encontramos que el Antiguo Testamento Dios dé un principio y en el Nuevo lo cambie, aunque muchos han querido entender eso. O ustedes, o hay alguno de ustedes que cree que han cambiado o se ha derogado alguna ley o algún principio. Igual todo. Ok. Es muy interesante que nosotros cuando comenzamos a pensar en el pacto de Dios, tenemos que comenzar a examinar los diversos pactos detallados en la teología del pacto o el pacto de redención. Aunque hay un rey, un reino y una ley, nosotros tenemos que verlo a lo largo de unos pocos años que en el Antiguo Testamento serían los 4000 años que vemos aquí al lado, ¿sí? Porque todo tiene que ver con la historia de Cristo. Y si nosotros nos desviamos de esto, nos podemos perder. Entonces, la teología del pacto o el pacto de la redención es un pacto hecho entre tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para elegir, expiar y salvar a un grupo selecto de individuos para la salvación y la vida eterna. Ellos cómo serán llamados a lo largo de las escrituras: hijos de Dios, pueblo de Dios, nación de Dios, iglesia. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Vamos a leer los primeros 5 versículos para poder entender. Y se van a dar cuenta que si recuerdan ustedes algunos libros de la Biblia, ¿cómo los podemos encajar en este? El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso diciendo lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo quisiera que alguno de ustedes me diga qué entiende por este primer versículo. ¿Alguien quisiera participar? Es el primer versículo solamente. Está complicado el versículo, pues porque digamos, es como que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, pero está hablando de Dios el Padre, pero refiriéndose que a través de Jesucristo fuimos nosotros redimidos. Ok, Jenicita, pero solo quisiera que tomaras el primer versículo. Solo con el primer versículo, o sea, el versículo 3, no el que habla de la elección. Pastor, pues entiendo que nos está diciendo que nosotros recibimos bendición es a través de nuestro Señor Jesucristo y es, digamos, a través de Él que podemos recibir cada una de las bendiciones y somos, digamos, como acobijados eh,
gracias al Señor Jesucristo. O sea, Dios Padre nos bendice a través de Jesucristo. O sea, no es a nosotros directamente, sino es por el Señor Jesucristo que nosotros somos bendecidos. Es lo que entiendo. Ok, Natica. Miren, es muy interesante la palabra griega que se usa en Efesios para hablar de bendición es la palabra eulogeo, ¿sí? De la raíz elogio. Y significa hablar bien o alabanza. Y lo que nosotros estamos leyendo aquí es que primero se bendice a Dios y al Padre. El autor bíblico hace eso. Y a nuestro Señor Jesucristo. Acá vemos al Padre y al Hijo. Y dice, y habló bien con todo lo que tiene que hablar bien espiritualmente en los lugares celestiales en Cristo. Lo primero que nosotros tenemos que considerar aquí es que acá hay una determinación no a raíz de la tierra, no a raíz de las personas, sino a través de que hay un plan. El versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nosotros encontramos varias cosas particulares. Primero, que hay una genealogía que proclama o bendice el nombre de nuestro Dios. Yo no sé si ustedes alguna vez han leído Génesis capítulo 5, el versículo 3. Dice lo siguiente. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años. Y engendró hijos e hijas. Versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos, y vivió Set después que engendró a Enos 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Ahora, esto es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque las genealogías que están aquí nos hablan de familias y de un grupo de personas que van a vivir a lo largo de muchos años juntos, contándose una misma historia y narrándose unos mismos hechos. En contraparte de los descendientes de Caín, que va a hablar las escrituras. La Biblia presenta como parte de un plan en la eternidad, antes de la creación, de personas que van a ser bendecidas. Pregunto, ¿qué significa ser bendecido? ¿Tener descendencia? No haber sido redimidos por Jesús. Ok, Estar en gracia de Dios. muy bien, presbítero. Esa es la clave, lo que acaba de decir el presbítero. Recuerden que la palabra bendecir es la palabra eulogeo, hablar bien. Solo pregúntense algo, ¿cómo Dios, que es 3 veces santo, puede hablar bien de los que escoge antes de la fundación del mundo? ¿Sí? Es alguien que está en gracia, porque sabemos que todos nosotros somos pecadores. Versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Lo que tiene que ver con la justicia de Dios, con el reino de Dios, con la adopción legítima de Dios. Versículo 5 dice,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, yo solo quiero que piensen un poquito en la flecha que está abajo en pantalla. Dice la historia de Cristo, 2000 años después de Cristo y 4000 años antes de Cristo. Y tenemos siempre a lo largo de esta historia de aproximadamente 6000 años algo importante. Y lo importante que tenemos aquí es personas que fueron añadidos a la fe de una manera extraordinaria, poderosa. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué Dios lo escogió a usted. Yo me he preguntado por qué me escogió a mí. Tal vez porque soy gordito, porque, porque entiendo la Biblia. Por gracia, pastor. Yo sé que es por gracia, pero o sea, uno se pone a reflexionar qué habilidad, qué don, qué ha visto Dios en mí. Y uno se da cuenta que no hay nada. Soy pecador. Si Dios me suelta, voy para el pecado corriendo. Si persevero, veo que Dios está perseverando en mí. Y para mí es un aliciente. Que Dios hable bien de mí, ¿por qué razón? Por gracia, ustedes lo han dicho, y el presbítero Luis lo dijo con una seguridad. No, no es por obras, es por gracia. Pero ¿quiénes son los que reciben esta gracia? Absolutamente todos y cada uno de los que están dentro del plan de redención. ¿Cómo lo sabemos? ¿Ustedes se acuerdan que el Señor Jesús dijo, he venido a buscar lo que se ha perdido? Cuando usted encuentra esto, usted va a encontrar algunos pasajes bíblicos. Uno de ellos está en Lucas 19, del 10 al 27. Y el Señor Jesús afirma que Él vino a buscar lo que se había perdido. Pero ya lo había anunciado en Ezequiel 34:12, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersados un día nublado y sombrío. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús, o sea, el Mesías, el Salvador, vino al mundo para salvar a pecadores, de entre los cuales yo soy el primero, narra el apóstol Pablo. Todos los escogidos antes de la fundación del mundo son los que están siendo buscados y añadidos por Dios y por la palabra de Dios, porque Él se prometió un rey, un reino bajo una ley. ¿Por qué nosotros sabemos que no somos dignos de estar dentro del reino de Dios? Porque somos transgresores de la única ley de Dios puesta por Dios en esta tierra. Por eso su rey personalmente vino a rescatarnos a cada uno de nosotros, a liberarnos. Él tiene la autoridad y la potestad de hacerlo. Vamos a ir al versículo 6 de Efesios. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuál es el propósito del pacto? ¿Cuál es el propósito de que haya un rey, un reino y una ley? De acuerdo a Para este versículo. para la gloria de Dios. Muy bien, pero ¿qué significa eso?
¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Para que nosotros lo conozcamos a Él como Dios, como que veamos su amor, su gracia de Él hacia nosotros. No sé, pienso. Muy bien, yo les voy a decir qué significa eso, porque muchos queremos estar en la iglesia y decimos cuando yo me porte bien, cuando yo ya no peque, cuando yo sea inmaculado, perfecto. No. El propósito de que haya un rey, un reino y su ley es para que Dios sea alabado, glorificado. Les pongo en otros términos. ¿Por qué yo el domingo vengo? Porque soy pecador y necesito de la gracia de Dios y necesito adorarle. Es un vano convencimiento pensar que yo no vengo porque soy salvo. Yo no me congrego porque soy salvo. Es una comprensión equivocada. Yo he sido salvado sabiendo que voy a ser, que tenía que ser condenado por la ley, por violar su palabra, sus mandamientos. Dios tiene un plan de tener un rey, un reino y una ley para la alabanza de su gloria, de su gracia, y entendamos bien la parte de su gracia, porque es por la cual, por la libre voluntad de Él que nos hace aceptos. Cuando yo puedo entender y comprender que la vida mortal que yo tengo aquí solo significa algo bueno cuando estoy doblegado ante Dios, que mi victoria es estar doblegado de rodillas ante Dios, diciéndole, Señor, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo que yo respiro en este mundo es gracias a ti y no he sido consumido por tu ira. La razón, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios que es tres veces santo, Dios que es tres veces santo, tiene un plan, un rey, un reino y una ley. Y él exalta su justicia, abrazándola, cumpliéndola, porque ninguna de sus criaturas la podía cumplir. Por eso el pacto es él con él. Cuando nosotros nos doblegamos voluntariamente y nos rendimos ante él, lo estamos adorando realmente. Nuestros actos de rebelión pisotean la bondad, la gracia de nuestro Dios. Pero con todo, dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Lo que nosotros vemos en todo el Antiguo Testamento, aunque estamos leyendo el Nuevo Testamento, es para entender cómo Ruth, la moabita, vio su salvación como un acto de gracia de Dios, como un acto de su voluntad, cómo vio hombres que en su momento fueron malvados como David, como Salomón, su salvación, que Dios hizo sobreabundar en ellos sabiduría e inteligencia y les dio a conocer el misterio de su voluntad. El Salmo 51, el Salmo 32, el Salmo 22 dicen eso. Y versículo 10 de Efesios 1, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto es muy importante cuando nosotros pensamos en el tiempo. Cada año, cada mes, cada semana, cada día que pasa, el creyente sabe que fue comprado con precio de sangre, que nosotros no podemos tomar una decisión de decir somos libres e independientes.
y hacemos las cosas a nuestra manera. Queridos hermanos, estos versículos son extraordinarios. Versículo 11 está en la misma tónica de Efesios 1. Dice, en él asimismo tuvimos herencia. No tenemos herencia por derecho, no tenemos herencia porque la hayamos ganado, no tenemos herencia porque la hayamos comprado, tenemos herencia porque Dios se prometió a sí mismo un rey, un reino, una ley, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según los designios de su voluntad. ¿Cómo entendemos este versículo 11? Ayúdenme. ¿Ninguno se anima? Lo explico. La Biblia habla de predestinación. Yo sé que para nosotros el tema de la predestinación es muy complicado. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros estamos considerando la predestinación, no nos podemos perder, porque podemos pensar que es algo que no nos compete a nosotros. Sin embargo, toda la escritura nos va a hablar de esta predestinación que nos alcanza. Cuando nosotros vemos en el griego lo que significa, vamos a poder comprender. La palabra que traduce predestinado dentro de la concordancia Strong es proorizo, que tiene que ver con predeterminar o ver o saber o determinando. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros recibimos herencia porque Dios ya tenía un plan, un propósito, y ese propósito se desarrolla según su consejo, según su voluntad. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos varios hijos que son creyentes. Y uno dice, bueno, qué chévere, desde niño creyeron. ¿Y por qué no me pasó a mí eso? ¿Por qué no te pasó a ti? ¿Por qué muchos llegaron a los 30, a los 40, a los 50 años? La respuesta está en este texto. La historia se desarrolla y hay un momento histórico donde Dios te llama, te regenera y te cambia. Y esto es muy importante, porque ese fue el designio de su voluntad. El versículo 12 nos explica, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué quiere decir? Que la salvación es puesta pública para todos, pero no todos la pueden abrazar, no todos la pueden entender. ¿Por qué? Porque hay un pacto que es exclusivo entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para de manera exclusiva salvar solo los que ya estaban inscritos en el libro de la vida, o como leímos en el comienzo, vamos a ser bendecidos o Dios va a bendecir. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O aportes o aclaraciones?
Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo este plan fue antes de que se empezara a contar el primer día de la tierra. Y esto nos debe ayudar a tener esperanza. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Cada persona que genuinamente llega a la iglesia, que genuinamente es afirmada, que su vida es cambiada, es porque ya estaba en el plan de Dios. Y esto es algo que nos debe llenar de sumo gozo. Por eso, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y lo leemos a la luz de la comprensión que hay un pacto en la eternidad y es en la promesa del Redentor, Salvador, Protector, el Mesías, entonces vamos a entender que no hay una mejor época una que otra. No fue mejor la vida de Abraham que la de Isaac, o la vida de Jacob que la de Abraham, ni la vida de los 12 hijos de Jacob o de las 12 tribus en el desierto que Abraham o que Jacob. ¿Cuál es la razón? Es una pregunta. Todos somos iguales delante de Dios Ok, presbítero, y muy bien. tenemos una salvación inmerecida, una gracia inmerecida que Él nos ha dado por medio de su Hijo. Entonces Él la da a quien Él desee. No necesitamos en ocasiones hacer esfuerzos innecesarios o darnos golpes de pecho para poder llegar a ello. Ok, o sea, lo que pasa, la dignidad del creyente es la justicia de su rey. Dios dice bien de nosotros a causa de nuestro Salvador. Dios dice bien de nosotros a causa de aquel que gobierna nuestra vida y nuestro corazón. ¿Vamos comprendiendo esto de esta manera? Entonces, desde una perspectiva histórica, redentora del pacto, nosotros tenemos que ver algo que es muy importante. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén y le dio un simple mandamiento. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieses ciertamente morirás. Génesis 2, 16, 17. Y podemos ver que el lenguaje del pacto está implícito en este mandamiento. Dios pone a Adán en el jardín y le promete vida eterna a él y a su descendencia, siempre y cuando sea obediente a los mandamientos de Dios. Lo que podemos concluir, la vida es la recompensa por la obediencia y la muerte el castigo por la desobediencia. Este es el lenguaje del pacto. Recuerden que un pacto es un acuerdo. El lenguaje de pacto tenemos que entender y comprender que es un acuerdo y siempre es un acuerdo de justicia donde las dos partes encuentran beneficio para lo que están pactando. Lo interesante de los pactos que vamos a ver a continuación es que desde el inicio de la revelación solo va a haber un pacto. Si ustedes se dan cuenta que cuando toda la historia comienza, Dios llama a Adán y le dice, acá hay muchos árboles. De todos los árboles puedes comer,
¿Se acuerdan que había un árbol ahí que era lleno de vida? ¿Cómo se llamaba ese árbol? Exacto. El árbol de la vida. Ese tipifica a Cristo. Cristo mismo ya está presente. Pero no comieron de ese árbol, comieron del árbol que se les prohibió no comer. Y el lenguaje pactual es un acuerdo. Y el hombre recibió su propia retribución porque comió del árbol y murió. Pero el plan de Dios, desde el comienzo, lo que leímos en los pasajes de Efesios capítulo 1, son un lenguaje totalmente diferente. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque dice que fuimos bendecidos con bendición espiritual en los lugares celestiales, pero que esa bendición es por gracia. ¿Qué quiere decir? Que no se ganó por ningún mérito. Que somos adoptados hijos es por medio de Cristo, o sea, por medio de un Mesías y de un Salvador. Cuando nosotros vemos Génesis 1 es el comienzo de la historia, se está estableciendo un lugar para que se desarrolle la historia del pacto de la redención. Se ponen los elementos, se pone al hombre, aparece el reino de las tinieblas y nosotros no tenemos una clara definición como para poder explicarlo. Para nosotros es un misterio, pero aparece. El hombre cae en pecado y está destituido de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Pero Dios tiene un plan de redención en su sangre para el perdón de los pecados, dice el apóstol Pablo a Efesios. Y vamos viendo cómo desde Génesis eso se va desenvolviendo. ¿Cuál es la esperanza de Adán? La misma nuestra. ¿Cuál es la esperanza de Abel? La misma nuestra. ¿Cuál es la esperanza de Seth? La misma nuestra. ¿Cuál es la esperanza de Matusalén? La misma nuestra. ¿Cuál es la esperanza de Noé? La misma nuestra. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esto me es interesante. ¿Cuántos años es una generación? Y nosotros nos encontramos en una coyuntura, ya que una generación es toda la gente que nace o vive más o menos en un mismo tiempo. Y los estudiosos han considerado colectivamente que también puede describirse como ese periodo promedio donde cohabitan o coexisten y es más o menos entre 20 y 30 años, donde los niños nacen, crecen y se convierten en adultos. Ahora, si usted hace unas matemáticas sencillas y usted dice 30 años por 1000, ¿cuánto usted tiene ahí? 30,000 años. Eso sobrepasa los 4,000 años del Antiguo Testamento y los 2,000 que tenemos hoy. ¿Qué quiere decir? Que mientras que exista la tierra, hay un pacto que Dios está guardando. Y no es cualquier pacto, es un pacto de justicia. Porque aquí la palabra que usa y que relaciona Deuteronomio del Antiguo Testamento es que hay un pacto que es manifestado en la misericordia de Dios. Y esto es interesante. ¿Por qué razón? Porque descalifica al hombre de poder cumplirlo. Ahora, yo quiero aclarar algo. Primero, para traer paz y segundo, para cerrar la puerta del libertinaje. Todos los que son llamados a salvación son salvados por gracia. Esto es claro, mis hermanos. Pero debemos considerar algo muy importante. Lo que es importante es lo siguiente. Aunque somos salvos por gracia, el verdadero Hijo de Dios amará guardar la palabra de Dios.
Porque si no guarda la palabra de Dios, pasa algo muy importante. Hay consecuencias de nuestras transgresiones. Si yo no educo bien a mis hijos bajo el pacto de gracia, hay consecuencias. Ellos pudieran ser salvos, pero van a haber consecuencias disciplinarias. Si yo no soy un buen esposo, si no soy un buen creyente dentro de la iglesia, hay consecuencias disciplinarias que se llama en la escritura santificación. Por eso todos los que alcanzan el pacto, alcanzan la misericordia de Dios. Por eso hay una correlación del verdadero cristiano. Él desea y abraza y se deleita en buscar la voluntad de Dios. Salmo 103, versículo 17 al 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Recuerden que desde Génesis había un condicional. Si obedeces, serás bendecido. Si desobedeces, hallarás la muerte. El pacto de Dios que es manifestado y que nosotros vemos aquí descrito en el Salmo 103, habla, y esto es muy importante que consideremos, él no parte de la justicia del hombre, ni de la excelencia del hombre, ni del carácter santo del hombre. Parte de algo muy importante, y es la misericordia de Jehová. Y dice que la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Por qué dirá esto, mis amados hermanos? ¿Quién puede ayudarme? ¿Por qué este versículo dice de esta manera? Si el hombre fue creado justo, bueno en gran manera, ¿por qué razón la escritura dice que el pacto se basa en la manifestación de la misericordia del Señor? Hello, ¿están ahí? Es muy interesante lo que tenemos que considerar. Yo diría que por su soberana voluntad. Muy bien, presbítero, es correcto, la soberana voluntad, pero Dios de antemano nos hace conocer que desde la eternidad Él sabía que aquellos que iban a conformar su reino venían de una descendencia caída y tendrían que ser objeto de su misericordia. Si nosotros vamos un poquito a este salmo, es el Salmo 103, y nosotros encontramos en este Salmo 103 el significado de misericordia, tenemos que considerar un significado que tiene que ver con la compasión y la gracia y el amor de Dios para aquellos que son sus enemigos. Por lo general, nosotros nos equivocamos cuando pensamos que Dios me ama porque yo soy buena persona. Y dice que Dios es leal a su pacto desde siempre, porque Él ha considerado que básicamente nosotros no pudiéramos obedecerle. Dice, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad. O sea, Él ya está concibiendo
que aquellos que van a pertenecer a su reino y que van a servir a su rey y que amarán su palabra, tienen que ser justificados, tienen que ser rescatados, tienen que ser objetos de el amor bondadoso y lleno de gracia de nuestro Dios. Pero la confirmación del pacto sobre nosotros, sobre nuestra vida, es que nosotros vamos a desear querer guardar el pacto. Dice versículo 18, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. A esto debemos recordar mucho lo que la misma escritura dice, que muchos están convencidos de ser hijos de Dios por confesión. Muchos llegarán al reino de Dios y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre yo me congregaba, en tu nombre yo predicaba, en tu nombre yo diezmaba. Y muchos recibirán la triste noticia, no los conozco, porque ustedes son hacedores de maldad, y la maldad es, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. No quieren poner por obra sus mandamientos. Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La idea de Hebreos 13 es, hay un pacto eterno en la sangre del Cordero, de Dios, del pastor de las ovejas, donde los creyentes como confirman este pacto de un rey, un reino y una ley. Es que Dios la está obrando en nosotros, porque nosotros vivimos para la gloria de Dios y no para nuestro propio beneficio. Entonces el pacto narra las realidades humanas y un solo propósito eterno. Debemos recordar Romanos 11:36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Los teólogos identifican por lo menos algunos pactos en el Antiguo Testamento, pero cada uno de esos pactos están en una época, pero son uno y el mismo pacto. En el Edén hay un pacto con el hombre. En Génesis 1:26 al 30 y del versículo 2, 16 al 17. En estas dos citas bíblicas, Dios pone al hombre en el huerto del Edén y le dice, hay un pacto de por medio. Tú tienes que obedecer y yo te voy a dejar vivir. Pero tú vas a vivir para servirme. Cuando Dios le dice a Adán en Génesis, ¿sí? Y recordemos que es Adán y Eva. Lamentablemente siempre Eva, y es el caso a veces de cada esposa que no apoya a sus varones para que sirvan dentro del reino de Dios. Génesis 1:26 dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ya hemos hablado de esto muchas veces. Dios creó al hombre capaz de obedecer sus órdenes, porque lo puso para que señoreara, lo puso para que fructificara, para que se multiplicara, para que haga justicia en la tierra.
Ese es el plan, ese es el pacto. Recuerden que todo pacto es un acuerdo. Y aunque el pacto es entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el hombre como un ser racional, como un ser responsable, tiene que responder al pacto y obedecerle. Por eso Dios le dice en 2:17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses, ciertamente morirás. Y esto es muy puntual, porque este es el primer pacto que encontramos en la Escritura. Hay un segundo pacto que encontramos, es el que está con Adán. Versículos 15 del capítulo 3 de Génesis. Y pondré entre toda, versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y nosotros encontramos que está comenzando el esbozo de lo que nosotros conocemos como el protoevangelio o los primeros visos o rasgos del evangelio. Hay un pacto y le dice, yo te voy a salvar, pero hay a partir de este momento dos reinos: el reino de los que están dentro de las tinieblas y el reino de la luz. Pero los que están en el reino de la luz se les promete un salvador o un ungido, el cual será herido en el talón, pero él pisará la cabeza de la serpiente. Posteriormente, nosotros vemos que la Biblia, en ese orden cronológico, salta de Adán hasta Noé aproximadamente, de Génesis capítulo 3 al Génesis capítulo 6 al 11. Estos 5 capítulos nos pone en un pacto general que hizo Dios entre Dios y Noé. Él salvando Dios a su familia porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y dice, este es mi pacto con ustedes. Nunca más será exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Lo que indica un aspecto del carácter de Dios. La señal de su fidelidad, lo que ustedes encuentran en pantalla en rojo, porque Dios lo va a guardar y él pone una señal visible que es el arco iris. Pero solo piensen en algo muy interesante. Dios preserva una familia, preserva una genealogía y le dice que va a preservar esta tierra. El tercer pacto que se encuentra en el Antiguo Testamento, y saltamos desde Génesis 11 a Génesis 12, y al final de Génesis 2, no, al comienzo de Génesis 12, nosotros, al final de Génesis 11 comienza la historia. Esto es muy interesante. A veces nosotros no leemos las escrituras y no lo hacemos correctamente. El versículo 27 dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Aram. Aram engendró a Lot. Murió Aram antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Arán. Este es el preámbulo del pacto que Dios hace con Abraham. Recuerden,
¿Cómo se llamaba el papá de Abraham? Taré. El capítulo 12 de Génesis comienza y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que maldijeren te maldeciré. Perdón, y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Recuerdan cuando nosotros estábamos leyendo Efesios capítulo 1? Que Dios, cuando bendice a todos los que van a ser parte de su reino. Toc, toc. ¿Están ahí? Cuando Dios dice que bendice a sus hijos en Efesios capítulo 1. Que se les prende el bombillo. Efesios 1 dice antes de la fundación del mundo. Y Efesios 3:11 dice en la eternidad. Aquí simplemente se está publicando en el texto bíblico, en la narrativa, más o menos en el año 1800 antes de Cristo, se hace público el pacto de Dios. Y toda la historia del hombre es que es porque es de él, por él y para él, son todas las cosas, a él sea la gloria. Se dan cuenta que, ¿por qué nosotros tenemos una familia, una fe en Abraham? Porque hay un rey, porque hay un reino, porque hay una ley. Ya está manifiesto una genealogía, una descendencia. Ya hay un territorio. Ahora lo que hace Dios en el cuarto pacto que encontramos en la escritura, que se ven individuales, pero todos los tenemos que estar hilando, es el pacto de la ley o el pacto de Moisés. Cuando nosotros vamos, y si ustedes quieren ir, busquen en sus Biblias Éxodo 19. ¿Sí? La Biblia nos va a manifestar que Dios le da a Moisés su ley. Y el versículo 25 dice, entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. ¿Qué es lo que le dice? Todas las palabras que el Dios le dio en su presencia a Moisés. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos damos cuenta que ya en el versículo 20, es Éxodo 20, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Primer mandato, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandato, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Tercer mandato, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios. Cuarto mandato, acuérdate del día de reposo. Quinto mandato, honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandato, no matarás. Séptimo mandato, no cometerás adulterio. Octavo mandato, no hurtarás. Noveno mandato, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo mandato, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Mis amados hermanos, Dios por medio de Moisés presenta su voluntad.
yo quiero que nosotros consideremos, porque si somos hijos del pacto, si hemos aceptado a Cristo como ese Mesías, ese Rey, y estamos dentro del reino, tenemos que abrazar su ley sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todas las circunstancias. El pacto mosaico por lo menos tiene 3 divisiones en lo que nosotros consideramos. Es los mandamientos que expresan la justa voluntad de Dios, los juicios que gobiernan la vida social de Israel, Éxodo 21 y Éxodo 24, y las ordenanzas que gobiernan la vida religiosa, Éxodo 24 al 31 más o menos, lo que quiere decir que la ley que gobierna toda nuestra moral, todo lo civil y todo lo ceremonial. Por eso cada día de nuestra vida nosotros tenemos que considerar hacer las cosas para Dios. Nosotros existimos como hijos del pacto dentro de un pacto de redención, dentro de una historia real. El pacto está narrando las realidades humanas y un solo propósito eterno. Ya miren, hemos pasado en la historia varios libros de la Biblia y vamos a llegar al pacto davídico o el pacto que hace Dios con el rey David. ¿Sí ustedes sí saben quién fue el rey David? Segunda de Samuel nos va a hablar de algo muy importante de acuerdo a lo que nosotros encontramos en este contexto en el capítulo 7. Versículo 8 en adelante dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y yo plantaré para que habite en lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le afligen, mas como al principio, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo de Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esto es muy importante, mis hermanos. ¿Por qué razón? Porque es la misma historia. Dense cuenta que a lo largo de lo que hemos estado viendo, la vida del hombre no tiene que ver con nosotros, ni con los beneficios, ni con nuestros descansos, ni con nuestra salud, ni con nuestra economía. Tiene que ver con algo que es muy importante. Es un rey sentado en el trono, un rey legítimo, uno que es verdadero hombre y será verdadero Dios, porque será un rey perpetuo, en un reino perpetuo y una ley perpetua. Porque de eso se trata el pacto de Dios. Finalmente encontramos que Jeremías 31 nos va a manifestar que toda la historia de los reyes, de la monarquía, del templo, del sacerdocio, tiene que ver ya más claramente con un rey, un reino y una ley. Es lo que nosotros conocemos un nuevo pacto, pero este nuevo pacto no es un nuevo pacto por ser diferente, ni porque el anterior esté en desuso, es el mismo pacto, solo que tiene una connotación histórica, y es que el Mesías se hace real, se encarna, que ese Mesías estará en medio de nosotros
que cumplirá la justicia y hará un rescate legítimo, legal, de todos los que en él le esperaban en la antigüedad, de todos los que le esperaban en su presente y todos los que esperarán en el desarrollo de la historia de la redención, porque el pacto es uno y el mismo. Entonces, miren lo interesante. Este plan se desarrolla de esta manera. Aquí tenemos en la flechita de abajo el Antiguo Testamento que está esbozado en 4 grupos de libros. El Pentateuco, que son ¿cuántos libros? Pentateuco, 5 libros, muy bien. Los históricos. ¿Ustedes se dan cuenta cuántos libros son los históricos? Luego tenemos los poéticos, que también son 5 libros. Y luego tenemos los proféticos, otros libros que tenemos ahí. En total, acá hay 39 libros que nos narran, como ustedes se dan cuenta, en una línea recta, histórica, cronológica, el Mesías que se está revelando. Cuando colocamos en la parte de la flechita hacia arriba que se está elevando, porque queremos alcanzar el pronóstico de un rey, un reino y una ley, encontramos el pacto del Edén y con Adán. Luego encontramos en la historia avanzando ya más elementos sobre el Mesías, el pacto con Noé. Cuando nosotros llegamos a Abraham, la luz cada vez es mayor sobre el Mesías, porque nos habla de un linaje, nos habla de descendencia, de herencia, de tierra prometida. Cuando llegamos a Moisés, ya las evidencias son más claras, porque hay una ley publicada. Recuerden que Pablo dice en Romanos, si la ley no es publicada, no se pudiera inculpar de pecado a nadie, pero la ley es pública para saber lo que Dios, cómo quiere que vivan sus criaturas en su reino. Finalmente, en David, nos dice que este rey será un rey sempiterno, eterno, que siempre su reino será permanente. Y desde David, nosotros tenemos todos los profetas, van a dar esta revelación de cómo iban a ser, dónde iban a ser, cómo iba a morir, por qué iba a morir, cómo iba a resucitar, en lo que estamos esperando. Entonces, mis amados hermanos, es el Mesías al que se está revelando en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento no tiene que ver con tipos, con figuras o prototipos de Jesús. Hay 3 verdades ahí prácticas: un rey, un reino, una ley, porque hay un solo pacto. Cada pacto está revelando un elemento de este gran pacto de manera progresiva y orgánica. Es el Mesías al que se está revelando. Entonces, todas las promesas de Dios se basan en quién es Él y su plan. Bajo el pacto encontramos la realidad que Jesús es el Mesías, aquel que es Dios, Rey y Salvador. Cada elemento revelado aquí que nos ayuda. Como conclusión, tenemos que entender lo siguiente. A lo largo de este curso hemos dicho, a Cristo en el Antiguo Testamento lo encontramos en el nombre del Mesías, que es el sinónimo. Lo encontramos en el establecimiento del reino de Dios, la promesa de un Mesías real, de un reino real, conformado por personas reales. La relación entre el rey y su reino es a través de la promulgación de su ley, la realidad de la norma, de la sentencia y de la redención, porque los que conforman el reino de Dios tienen que abrazar el plan de Dios, que es lleno de misericordia, gracia y amor, lo que nosotros nos conocemos como el pacto de la redención.
Entonces, todo el Antiguo Testamento nos revela a Cristo, el Mesías. Cada historia está concatenada, como les decía, y vemos cómo progresivamente se está conformando el reino de Dios, el reino de Cristo, y solo es en la justicia de aquel que es Dios, Señor y Salvador. El Nuevo Testamento nos completa la historia del pacto y nos deja en la espera del momento final, la consumación del pacto eterno de redención. Muy bien, mis amados hermanos, espero que algunos tengan preguntas o aportes o conclusiones. Los escucho. Pastor, buenas noches. Yo tenía entendido que eran 7 pactos. Usted mencionó ahí 6 nomás. Es que en los 7 pactos están ahí, solo que posiblemente no puso atención, porque en el primer pacto yo puse 1, pero puse el pacto del Edén y el de Adán. Y ahí se resuelve. Tenía entendido que el 7º era con el pueblo. Por eso es que mucha gente dice que Dios es un Dios de pactos y menciona varios pactos, siendo que no hay sino un solo pacto. Sí, claro, y por eso yo les decía, es que casualmente esa fue la idea de no poner los 7 pactos, porque unos comienzan con el pacto de obras en el Edén, luego el pacto de gracia en Génesis 3:15, pero me parece muy ilógico. ¿Por qué razón? Porque si hay un pacto de obras, que es el capítulo 1 y 2 de Génesis, y a partir del capítulo 3 de Génesis hasta Apocalipsis es el pacto de gracia, es incongruente. Sin embargo, si nosotros hablamos de un solo pacto de gracia, como lo vimos a través de Efesios 1, que Dios dice que va a manifestar su misericordia, su gracia, su bondad, es porque siempre está conformándose un reino con personas que tienen que ser reconciliadas y que reciben la misericordia y la gracia de Dios. ¿Sí es comprensible? No le entendí lo que dijo. Sí, es comprensible. Muy bien. Entonces nosotros tenemos que en este momento pedirle al Señor que nos ayude. ¿Por qué razón? La manera correcta de leer el Antiguo Testamento es entender que es una sola la historia, que yo tengo que disfrutar cómo veo la fidelidad de Dios, porque Él está preservando un pueblo, añadiendo a los salvos, y lo más importante de vuestra vida, de mi vida, de la vida de todos nosotros, tiene que ver con servir dentro de su reino. Hay proyectos temporales que nosotros tenemos en nuestra vida. El estudiar el colegio, la universidad, o proyectos económicos, o proyectos que nos ayudan a cierto bienestar temporal. Pero realmente lo importante de nuestra vida es esperar a Cristo. Y la iglesia de hoy en día ha olvidado eso. Así como en el Antiguo Testamento las personas olvidaban eso. Se cargaban de proyectos mortales, olvidando que estaban esperando su Mesías. Tanto así que cuando el Mesías llegó, ellos estaban tan inmersos en la mortalidad que pensaban que el reino de Dios era mortal, y el Señor Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, o sea, no tiene que ver con este mundo, aunque lo estamos esperando, porque siempre el pacto eterno de redención, su consumación, tiene que ver con la nación de Israel, pero esa nación espiritual donde la conforman todos los salvos, la Sión de Dios, la Jerusalén de Dios. Y eso es muy importante, pero fíjense que no tiene que ver con nuestra vida. Y a veces nosotros, ¿por qué perdemos la paz en esta mortalidad? Porque ponemos nuestros ojos o en el amor temporal del cónyuge, en el amor temporal de los hijos, en la economía, en los proyectos económicos, pensando que es el todo. Y después el Señor que nos dice:
Oiga, es que el reino de Dios ya está establecido, ya está ganado, ya está determinado. Y lo que estamos haciendo es aquí, es simplemente esperando la venida de nuestro Señor, Dios y Salvador, de ese Mesías prometido. ¿Es claro así? Para pastor. O sea, todos los pactos mencionan solamente un propósito. O sea, por eso es un solo pacto. No se puede mencionar varios pactos, sino un solo pacto. Ok, pero cada pacto tiene su importancia porque va añadiendo elementos de revelación progresiva y orgánica al pacto que se cumple en la persona de Cristo en los evangelios. Esa es su importancia, pero es un solo pacto y eso es real. Y quiera el Señor que nos ayude para poder disfrutar de las bendiciones del reino de Dios sin dejarnos permear de las realidades de un mundo caído y de la temporalidad de la vida. La idea de tener estas tres herramientas hermenéuticas, que es el reino, la justicia de Dios y el pacto de Dios, nos debe ayudar a concluir algo, que Dios tiene un plan, es salvar. O sea, todos los que están dentro del reino de Dios los va a salvar. ¿Cómo los va a salvar? A través de su justicia. Él es el que cumple la justicia. Y el reino va a ser visible, pero no en la mortalidad, sino en la eternidad después de la consumación de todos los tiempos. Es lo que el pueblo de Dios no vio cuando Jesús vino. Y Dios quiera que nosotros no nos perdamos de esa manera. Muy bien, mis amados hermanos. No sé si hay alguna pregunta o algún aporte más. Algunos hermanos por alguna razón se cayó su conexión. Espero poderles enviar la grabación. Si resulta alguna pregunta después de clase o algún otro aporte, por favor, me envían al WhatsApp o al correo. Entonces, presbítero Jairo, ¿usted pudiera orar por nosotros para poder terminar la clase? Señor Dios y Padre nuestro, nos dirigimos a ti siempre por medio del Señor Jesucristo, de quien fue prometido, cumplido y de quien se trata todo el mensaje revelado en tu palabra. Agradecemos el hecho de que lo reveles progresivamente, que si siendo así progresivo para nosotros a veces es difícil entenderlo, ¿cómo será si nos das una revelación total en un solo momento? Es cuando suceden cosas como transversar el mensaje e irnos por las ramas tal vez en nuestros propios caminos. Tú tienes mucho cuidado de nosotros y por eso tu revelación es progresiva y te tomas la paciencia para enseñar a tu pueblo. Y considera, Señor, que nosotros no podemos entender si tú no nos das una revelación. Agradecemos estos momentos que hacen parte de esa revelación y los cuales nos permites a través del estudio, a través de mí, a través de lo que le enseñas al pastor, que podamos nosotros ir comprendiendo también poco a poco las maravillas de tu gracia y el plan que tienes para todo tu pueblo, no solo para nosotros, sino para tu pueblo entero. Agradecemos que tienes bajo control toda la historia de los tiempos pasados, nuestra historia propia y la eternidad asegurada. Confiamos en que tu palabra es verdad, que Señor, así como has revelado a través de la historia, seguirá revelando no solo a nosotros, sino a las futuras generaciones. Que estos videos en diferido, Señor, sirvan para alcanzar a más personas y que puedan recibir el conocimiento que tú estás dando a través de estas oportunidades. Bendice a tu pueblo a través de ellos, a través de tu palabra. Bendícenos a nosotros a través de tu espíritu, para que seamos afirmados en la fe que tú nos das a través de tus estudios. Y que la gloria sea para ti en esta noche, en el nombre del Señor Jesús.
Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Un abrazo. Descansen, bendiciones.